va a dictar la conferencia que se llama Aportes de la Fenomenología Cualitativa para el conocimiento de la experiencia vivida de estudiantes en un ambiente de e-learning. El doctor Rafael Espinosa tiene más de 15 años en el campo de la educación a distancia. Sus inicios fueron como diseñador instruccional de cursos a distancia por videoconferencia para el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Ha sido consultor para cursos del Instituto del Banco Mundial. Tiene un PhD en Tecnologías para el Aprendizaje de la Universidad de Nuevo México en los Estados Unidos. Además, tiene un doctorado en investigación educativa. Antes de darle el pase al doctor, voy a colocar de una vez la dirección del formulario para colocar las preguntas, las cuales pasaremos al final. Adelante, doctor. Gustavo, puedes colocar la grabación. Sí, buen día. Ahora sí me escuchan. Saludos. ¿Me escuchan todos? Te escuchamos bien, Rafael. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos y por estar en esta mañana. Gracias, Raquel. Un abrazo a todos y gracias por estar en esta mañana de lunes. Realmente los lunes a veces hay bastantes cosas que hacer en los diferentes trabajos. Quiero compartir con ustedes algo que es corto, pero que ha sido mi preocupación por más de 15, 20 años, y es que tiene que ver con diseño curricular. No lo veamos desde el punto de vista de la investigación solamente. Y quiero empezar con algo que un poco, con este ejercicio para Raquel y para Ángel, Wilson, Rosa, y es acerca de cuántos cursos virtuales o cuántas experiencias hasta la fecha ustedes han tomado en un espacio cerrado, que no sean ahora los abiertos, ¿verdad? Aún así pueden ingresar los famosos MOOC, pero que ustedes han tomado cursos en sus vidas. ¿Cuántos cursos en este momento? Pueden ponerlo en el chat. ¿Cuántos cursos han tomado hasta la fecha de hoy virtualmente? ¿Cuántos cursos? Gustavo, 20. Wow. Más de 20, Carmen. 5. Más de 50, Claudio. 15, Mariana. Raquel, 30. Bueno, realmente entonces, en la siguiente pregunta me gustaría, ¿podrían decirme el LMS o el aula virtual, la marca que han usado? Recordemos años atrás existía el Blackboard, después viene Blackboard, Moodle, Chamilo, Moodle, ok. Bien, un poco, esta ha sido mi experiencia de documentar Moodle la mayoría. Bueno, yo me acuerdo cuando empezó realmente España a ser el que exportaba aulas virtuales para Latinoamérica. Ahora es un gusto ver que eh, resulta ser que tenemos nuestros propios ambientes y creamos nuestra propia experiencia. Eso es algo muy importante para Latinoamérica. Y considero que entonces la metodología cualitativa, ante esa pregunta, esas dos preguntas que les hice, y el enfoque fenomenológico representa una oportunidad para la comprensión de lo que la gente vive, de lo que el alumno vive, los usuarios en ambientes virtuales, la formación y capacitación. La siguiente pregunta sería, a la luz de su último curso,
¿Cuál ha sido su experiencia vivida? Más que escribir que es positiva o negativa, ¿cuál ha sido su experiencia en torno, por ejemplo, a la variable comunicación con el instructor? Por ejemplo, yo he tomado más de 50, igual, ya ni me acuerdo, y una de mi experiencia ha sido positiva porque tuve mucha interacción con los participantes. Por ejemplo, en el caso de estos 50, de estos 30, en su último curso, ¿cuál ha sido? Por ejemplo, con alta interacción, muy bien. Ujú. Muy bien, Rosa. Positiva, cuando hubo gran participación. Bien, en este trabajo de esta mañana, las siguientes preguntas son las que van a orientar. Depende de la institución. Muy interesante, Karina. Bueno, depende de la institución. Todavía estamos en este momento con cursos virtuales o e-learning o ambientes de e-learning donde todavía tenemos que se guindan, que se suben lecturas de 150 páginas de PDF. Ok, Wilson. Vamos primero a lo que es la fenomenología. ¿Qué tipos de preguntas nos podemos formular para emprender un enfoque fenomenológico dentro de un ambiente, un proyecto e-learning? ¿Y cuáles técnicas podemos usar para la comprensión fenomenológica de nuestros participantes? También emergen una serie de preguntas más, como el alcance y las limitaciones que podamos tener, porque normalmente siempre lo que he observado en la mayoría de instituciones son las famosas encuestas y no hay problema con eso. Pero legalmente, cuando estamos bajo una escala Likert que está tratando de medir y de valorar la experiencia de los estudiantes en un curso, realmente el aporte es bueno, pero legalmente la fenomenología ofrece un ámbito para el trabajo de mejoramiento continuo de los cursos dentro de un ambiente virtual. Otra pregunta que surge en esta mañana es ¿cuáles tecnologías digitales tenemos disponibles para la recolección de datos cualitativo bajo un enfoque fenomenológico? Vean que en esta mañana, con solo las preguntas que yo formulé y que me dieron un poco dentro del chat, ya es una manera de ir sistematizando las experiencias vividas por ustedes. Y de eso es lo que trata este enfoque. Vamos a la primera parte acerca de la fenomenología. Bueno, realmente la fenomenología me interesó desde mis inicios, inclusive cuando ingreso a trabajar muchos años en los Estados Unidos con estudiantes que aprenden un segundo idioma, con latinos, que son grandes profesionales, pero que empiezan a aprender inglés, a hacer doctorados, pero que no pasan el examen de inglés para continuar sus estudios y son devueltos a sus países. Imagínense realmente la frustración que pueda sentir una persona al no poder. Ahí es donde empiezo a analizar la expectativa y la experiencia vivida. Muchos de estos problemas eran parte de la metodología de los cursos de inglés y varias formas de visualizar los profesores a los estudiantes dentro de la clase. Ahí son los primeros pasos que doy en la fenomenología al experimental. Bien, y la fenomenología se relaciona con el descubrimiento de la esencia del fenómeno y su significado vivido, experimentado por los individuos en un espacio determinado. Tomo la definición de Van Maden en los 90, que realmente hace todo un estudio y los canadienses la adoptan de una manera muy, muy interesante en la medicina, en la docencia, cuando se hace esta pregunta: ¿qué significa para usted X? Doy un ejemplo. ¿Qué significa vivir con un niño o una niña síndrome Down? ¿Qué significa para usted vivir, por ejemplo, en enfermería, que hacen mucha fenomenología,
tener diálisis, vivir con alguna discapacidad. Entonces, en este sentido, pasamos a la siguiente transparencia. La fenomenología es definida, de acuerdo con Bautista, envolver de los objetos a los actos de conciencia, vivencia, que nos ofrecen y estudiar las estructuras de la conciencia con su generalidad ideal. Ahora, la experiencia vivida. Imagínense lo que es ustedes estar matriculados en un curso que dura 3, 4 meses virtuales. Y a veces el profesor se olvida totalmente, piensan que lo virtual es sencillamente, volvemos a lo que es simplemente ingresar una serie de PowerPoints, una serie ahora con audio por lo menos, pero mis primeros cursos que tomé hace años atrás realmente no había interacción, era simplemente una comunicación vía tutor. El concepto de colaboración prácticamente era nulo. Entonces las implicaciones para el ambiente de e-learning es hacernos esta pregunta, rescatarla y devolverla a nuestros participantes, y no hasta el final. ¿Cuál es su experiencia vivida en este curso? Algo tan sencillo. Es increíble la cantidad de información que ustedes pueden obtener para efectos de mejoramiento del ambiente virtual. Tipos de preguntas que nos podemos hacer bajo este enfoque. La primera es, ¿qué tipo de interacciones podemos establecer y se dieron durante el establecimiento de un evento educativo apoyado por tecnologías digitales? ¿Qué tipo de interacciones? De acuerdo con Moore, interacción profesor-estudiante, interacción estudiante-estudiante, interacción del estudiante con la tecnología e interacción del estudiante con los contenidos. Yo creo que no podemos perder de vista estos tipos de interacciones y podemos realmente realizar algunas experiencias previas al inicio del curso. Ahora que se usan muchas fórmulas con preguntas abiertas, es muy sencillo recolectarlas. ¿Cuáles son sus expectativas profesionales en el curso? ¿Cuál ha sido la experiencia de los estudiantes en entornos virtuales? A pesar de tener una persona en esta mañana con más de 50 cursos, realmente imagínate lo que es tener en este momento a alguien, ¿verdad?, con 50 cursos tomados. Realmente es todo un reto como diseñador instruccional poder llegar a esa persona con tanta experiencia, y es algo que no lo podemos realmente ignorar. Otra pregunta, ¿cuáles son las experiencias, percepciones, emociones, anécdotas, sentimientos y opiniones de los estudiantes participantes? Vea que aquí vamos más allá de una pregunta de una escala Likert o de 1 a 10, califique tal cosa. Yo he realizado experiencias fenomenológicas en varios diseños curriculares internacionales, que ha sido muy loco porque hemos tenido hasta, cáiganse de espaldas, 140 participantes. Yo sé que eso es en masa, producción en línea, pero hemos salido medianamente y altamente exitosos, porque imagínense lo que es tener 140 participantes en un curso y una videoconferencia. Y aún así he realizado experiencias fenomenológicas que realmente nos ha dado gran aporte para el mejoramiento de los cursos. Vean que las preguntas van más allá de una simple opinión, de una escala de 1 a 10. Cualquier cosa, les doy ahora mi correo por si tienen algunas dudas o formularios de preguntas. Siempre me gusta compartir, inclusive si tienen alguna evaluación que compartir, pura vida, como decimos en Costa Rica, para que podamos un poco compartir todas estas anécdotas. Crucial, la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las experiencias de los estudiantes en el ambiente virtual? De la pregunta general podemos explorar: ¿qué facilita el aprendizaje? ¿Qué fortalezas y debilidades señalan los participantes en un ambiente virtual? ¿Cuáles recomendaciones podemos identificar como producto de la comprensión
y análisis de las experiencias vividas por los estudiantes. Yo creo que esto último, en mi experiencia con instituciones internacionales, las recomendaciones y productos para la comprensión de las experiencias vividas ha sido un insumo increíble, increíble, colegas. No dejen la evaluación, no estoy diciendo nada nuevo, pero ¿qué está pasando? Si sabemos tantas cosas, ¿qué está pasando que estamos dejando a la deriva la valoración cualitativa, fenomenológica en un ambiente? Lo estamos dejando al final cuando ya el estudiante inclusive abandonó el curso, cuando el estudiante no ha podido tener una interacción con los contenidos y nos olvidamos de todo tipo de trabajo, de mediación pedagógica dentro del ambiente. Algo importante que nos permite esta comprensión fenomenológica, profundizar en la calidad de un proyecto de e-learning, comprender las variables que influyen en la calidad del aprendizaje, como la presencia social del instructor, que eso es crucial, la presencia y atención estudiantil, el acceso tecnológico, calidad de tutores y facilitadores del curso, la gestión administrativa y curricular, la calidad y diseño curricular del programa y proyecto de e-learning. Yo creo que con esto en sí es todo un fenómeno. Cada uno de ellos nos lleva a una investigación aparte. Y yo les aseguro, y estoy seguro que en esta mañana algunos de ustedes han aplicado evaluaciones, pero cuando uno llega a estas entrevistas a profundidad, usted puede realmente, de un curso de 20, 30, generar 15, 10 participantes, inclusive aquellos que no han sido exitosos en el curso, para poder entonces llegar a esa comprensión fenomenológica. Pasamos a la siguiente. El enfoque fenomenológico se ocupa de la experiencia humana y su significado. Por tanto, se centra en descripciones que los participantes de un ambiente virtual hacen de su vivencia. Vean que la fenomenología es algo muy filosófico y a veces inclusive la comprensión de la misma, cuando lo tomamos desde el padre de la fenomenología, lleva unos principios filosóficos bastante estructurados y difíciles de comprender, pero vean que legalmente la fenomenología está ahí, en la vida cotidiana de todos nosotros. Cómo me siento en el trabajo, cómo me realizo como ser humano, cuál es su experiencia vivida en estos años de compartir con una pareja por 15, 20 años, cómo se reinventa. Esto es una experiencia, nos encontramos desde que somos niños hasta que vamos a morir, como las etapas del hombre y la mujer. Entonces esa conciencia de lo que vivo, pasémoslo al ambiente virtual. En esta línea se trata de profundizar de cómo los participantes de un ambiente virtual representan su experiencia y cómo a su vez esta experiencia forma parte de su existencia y sus vivencias. Y esto aquí yo llamo la atención a los administradores de centros de e-learning, cómo realmente también tenemos que cuidar nuestra imagen. Y cuando el alumno sale y la experiencia vivida es compartida, lo que yo llamo radiopasillos, que son radiopasillos, en la cafetería, en los chats, en el Skype, en un café. Mira, ¿cómo te va en el curso? Ah, ¿qué curso? Solo PDF, solo... Y estamos ignorando esa experiencia vivida. Entonces esta mañana yo los invito a reflexionar cuando realmente diseñan todo un curso que lleva todo un proceso, hacer evaluación e investigación en la línea fenomenológica para lograr llegar a la gente, para lograr cada día poder estar cerca de los estudiantes. Yo creo que esta parte es crucial. Lleva trabajo, nadie dice que es fácil, porque legalmente en este momento, colegas, mi experiencia de atender cursos en línea, que son bastantes, videoconferencias, hasta por disco compacto, de haberlo enviado a Sudamérica con el Instituto del Banco Mundial y que la gente esté estudiando con un CD y después se conecta a Moodle. Lleva un trabajo, la verdad, tenemos que ser honestos, no sé su opinión ahora al final, de que es un trabajo
bastante fuerte, pero cuando un curso está bien diseñado, no hay tantas preguntas, que de eso no se trata, más bien entre más preguntas lo disfruto más, pero realmente el trabajo fenomenológico nos da un gran aporte. Técnicas, yo creo que ustedes las conocen existen muchísimas. Observación participante, que a veces los colegas muy cualitativistas, tecnócratas cualitativistas, amantes de tanta observación, porque esto va más allá de una simple técnica. Vean cómo las herramientas tecnológicas nos permiten en este momento, y es interesante escuchar después aquí tanto Gustavo, Carmen y Claudio, con esta gran tarea de estar promoviendo este trabajo virtual internacional. Hay toda una fenomenología que es describir todas estas conferencias que quedan grabadas. Es la experiencia vivida. Y cuando yo recibo ese libro de la memoria virtual, que le llaman, se me olvidó la palabra que ustedes usan a la memoria, muy, muy interesante y muy bonito. Es un libro muy profesional lo que ustedes hacen. Vean todo el recorrido de 3 años de esta experiencia vivida. Cuando escucho a Carmen decir, voy a tomar nota de eso. Estamos en esa fenomenología de este evento que inicia hoy por más de una semana. Las entrevistas fenomenológicas a profundidad, hay una técnica que la uso en 3 momentos con los participantes. Son 3 entrevistas en varios momentos. En un primer momento, ¿quién es el estudiante? ¿Es el profesional? En un segundo momento, una entrevista acerca de la experiencia vivida propiamente. Y después hago la entrevista al final de todo el curso, donde realmente retomo la entrevista 2 y planteo al final cómo fue, cuál ha sido su experiencia vivida dentro del curso. Colegas, esta técnica de 3 momentos, una vez la usé con aproximadamente una muestra demasiado grande, con más de 30 participantes, pero casi todos los del curso. Pero cuando tengan muchos participantes, ustedes hacen en 3 etapas con los mismos participantes esta entrevista fenomenológica a profundidad. Es increíble realmente la cantidad de datos, y más que el dato frío, de experiencias vividas que me ayudan y ayudan a los instructores, a los colaboradores, al director de un centro de capacitación a tomar riendas del asunto de esa experiencia fenomenológica. Los cuestionarios, que ahora, bueno, un cuestionario con preguntas más abiertas que vayan más allá del sí y no. Los diarios de reflexión, los portafolios de los estudiantes. Ahora yo estoy usando mucho con estudiantes de maestría y doctorado los portafolios desde Google, que realmente nos da un formato muy abierto de interacción. Grupos focales en línea, a través de Skype, por ejemplo. Hace poco realicé un proyecto donde valoramos la experiencia en un curso en el Caribe, donde nos unimos 4 centros para valorar esta experiencia, discursos, narraciones, historias de vida, entre otras. O sea, pasamos todo lo que hemos trabajado en investigación a estos ambientes con un matiz muy humano, donde a veces realmente una de las críticas que yo he encontrado cada vez que viajo y veo más ambientes, se habla de mucha tecnología, mucha animación, pero que nos estamos olvidando de muchas personas en este momento. Y creo que es súper importante. Bien. ¿Qué tecnologías digitales tenemos? Bueno, esta herramienta en esta mañana, usted puede grabar, puede interactuar con los participantes, posteriormente analizarlo. Tenemos ahora Google nos da esa gran oportunidad de herramientas disponibles para los ambientes que podemos utilizar. También podemos tener los blogs, tenemos también diferentes herramientas gratuitas, por ejemplo, como los audios. Son múltiples las oportunidades que podemos tener, colegas, para la sistematización de la experiencia vivida en un ambiente virtual. A manera de reflexión, su propósito final
de los estudios fenomenológicos es explorar y descubrir las formas de comprensión que tienen las personas, usuarios, estudiantes, participantes de los fenómenos experimentados para encuadrarlos dentro de categorías conceptuales a partir de la experiencia vivida dentro de un ambiente virtual. Realmente, les puedo asegurar que la fenomenología que he aplicado con mis colegas y en evaluación de centros me ha permitido como investigador y diseñador instruccional identificar la esencia de la experiencia humana acerca del fenómeno de vivir dentro de un ambiente virtual, describido por los participantes, entendiendo la experiencia vivida que marca la fenomenología como una filosofía y no simplemente como un método, y que el procedimiento lleva a estudiar y a evaluar grupos pequeños en un tiempo prolongado para encontrar el significado de las relaciones sociales e individuales de los participantes en un proyecto de e-learning o curso virtual. En este momento me gustaría compartir con ustedes, si tienen algunas preguntas, Alfredo, Hilda, Inés, Ivonne, Juan, Karina, Marcela, Marvin, Mónica, Raquel, Wilson, Mariana y Ángel, que gracias por estar en esta mañana. Y saludos y un abrazo desde Costa Rica. Y nuestro dicho aquí muy popular es pura vida de estar. Quiero felicitar a Carmen, a Gustavo y a Claudio por estas iniciativas. Regresar a vivir a Latinoamérica y haber trabajado tantos años fuera de este país, encontrarme esta comunidad de educadores como ustedes, los quiero felicitar porque en el extranjero esto por allá es todo un boom y era interesante las conferencias virtuales. Poco a poco, compañeros, esto se está gestando más porque realmente es muy nuevo, en mi criterio, y son pocas las iniciativas que tenemos ustedes rompiendo paradigmas y mente para llevar estos eventos que tienen mucha organización y hay que tener ese liderazgo que ustedes tienen. Y ha sido un honor compartir con ustedes en esta mañana. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras, doctor. Tenemos algunas preguntas. Vuelvo a colocar aquí la dirección para que puedan los que quieran hacer preguntas adicionales. Y voy con la primera. No tenemos las facilidades del moderador de Google que teníamos el año pasado porque quitaron el servicio. Pero bueno, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para trabajarlo en orden. Bueno, Mariana Vázquez dice que es estudiante de Ciencias de la Educación y pregunta, ¿cuáles son las herramientas, instrumentos que la fenomenología emplea para recolectar datos en experiencias en red a distancia? ¿Cuáles son los qué? Perdón. Oh, disculpe. ¿Cuáles son las herramientas o instrumentos que la fenomenología emplea para recolectar datos en experiencias en red a distancia? Ok, adelante. Quiero decir que estas experiencias yo las he ido desarrollando con colegas, las tecnologías emergen. Yo inicié con lo primero gratuito, por ejemplo, colegas, que fue, por ejemplo, simple y sencillamente, cuando ni Google existía en términos de formulario, con encuestas asincrónicas, pero con 3 preguntas claves. Más que la tecnología es la naturaleza de la pregunta. Y es, ¿cuál ha sido su experiencia vivida? Cuénteme un poco, narrar un poquito. Narre cuáles han sido sus sentimientos en torno a este curso que usted ha tomado. Entonces, era una narración, usaba la narrativa. Después salieron los wikis, usaba los wikis. Después los blogs.
¿El Skype emerge? Sí, bueno, estoy leyendo los chats que dependen de la evolución. Sí podríamos decir eso, Wilson, pero en el fondo, por ejemplo, cuando no existía nada de esto, que simplemente eran ambientes virtuales, yo le llamo muy tiesos, simplemente era, no había tanta interacción, yo considero que en ese momento las preguntas son las mismas, lo que cambia a veces son las tecnologías, pero la esencia, empecé con correo electrónico en 1991, que solo teníamos, por ejemplo, correo electrónico. Yo mandaba correo electrónico y yo me acuerdo imprimir 20 correos electrónicos con las preguntas que hoy en este momento yo las hago. En los 90 las hacía. Entonces, legalmente, jóvenes, colegas, yo creo que hay muchas formas, ¿verdad?, de entrarle a esto. Ahora hay una riqueza y puedo enumerar el mismo SurveyMonkey, que hay una versión gratuita, la he usado, encuestafacil.com y diferentes formas, ¿verdad?, para hacer esto. Yo después voy a enviarles algunas herramientas que he utilizado para accesibles y gratuitas para recoger esa experiencia vivida. ¿Esa es su respuesta, doctor? Sí. Okay. Voy a pasar la siguiente pregunta. Karin Tussar pregunta: considero muy importante e interesante el poder estudiar estos aspectos para mejorar la calidad de lo que ofrecemos. En realidad está haciendo un comentario. Sí, claro. Y yo a ese comentario le puedo decir a la persona, a la colega que la hace, mire, yo no entiendo a veces qué está pasando en algunos centros. ¿Qué es lo que no entiendo? Los estudiantes sumamente desmotivados porque no existe la presencia social del instructor. Y legalmente, algo tan sencillo, eso yo se lo apuesto. Supongamos que Mariana está llevando un curso conmigo o con quien sea, porque yo trabajo con algunos colegas, y solo el hecho de enviar un audio, un podcast, algo, o un correo, que usted existe más allá de una pantalla, hay una identidad social, es maravilloso. Ok, ¿ese es su comentario final? Sí. Ok, sigo con la siguiente. Vázquez Mariana dice: ¿solo entrevistas? ¿Qué pasa con la observación o, bueno, los otros instrumentos de recogida de datos que guarden lo significativo y que hagan de esta práctica una práctica profesional, humanizada y humanizante? Sí, por supuesto que no solo la entrevista. Yo hablé mucho posiblemente de la entrevista, Mariana, porque me ha dado bastante información al respecto. Pero te puedo decir que yo he evaluado, dado a que la experiencia vivida queda documentada en el aula virtual, puedes hacer análisis de contenido, por ejemplo, de los foros, pones un foro dentro del aula virtual de dudas y comentarios, donde también se manifieste un poco la experiencia vivida. ¿Qué es lo que tenemos que pensar también? Recuerda que un foro, por ejemplo, o que la gente escriba para hacer observación, a veces no les gusta publicar porque te estás dando a conocer. Y existe también la cultura de poder en el ambiente virtual, así como existe la opresión del profesor cara a cara, existe la opresión dentro del ambiente virtual. Y eso a veces no lo hemos discutido legalmente. Nunca participas, haces un comentario, crítica al curso, de inmediato el instructor que tenía una semana de ni de hablar, de una vez le cae a Mariana. Entonces tiene que ver mucho también con el contexto, pero por supuesto no solamente la entrevista, podemos tener las observaciones participante y no participante. Yo le aseguro que en este momento yo veo las conferencias y todo, y si Carmen me pidiera, envíanos un reporte de lo observado,
en este congreso. Para mí sería un placer, si tengo el tiempo, aplicando no solamente una entrevista, podría hacer tú un estudio fenomenológico de todo lo que ha pasado y categorizo aquí muchas cosas de este congreso, que con mucho gusto puedo hacer el reporte. ¿Por qué? Porque soy un agente externo. Bueno, ni tan externo, porque me siento muy halagado y gracias por permitirme participar con ustedes, pero puedo realmente ya empezar a categorizar. Le tomamos la palabra, ok. Mariana, espero haber contestado tu pregunta. Ok, sigo con la siguiente. Karina, perdón, sí, Karina Tuzar. Consulta. ¿En qué niveles educativos ha implementado la recolección de datos? ¿Qué diferencias y similitudes ha encontrado? Qué buena pregunta, Karina. Quiero decirte que inicié primero en Higher Education, en educación superior. Por el contexto que viví de opresión en Norteamérica, realmente disfruto vivir en Costa Rica y Latinoamérica. Tomé lo que tuve que tomar, pero de la sociedad capitalista nada, no quiero entrar en política, pero una vez que me gradué y trabajé y aprendí con colegas allá realmente que reaccionan ante el establecimiento, después de educación superior pasé a secundaria y en aulas virtuales con niños. Ahora estoy trabajando con un grupo de niños en primaria, dirigiendo una investigación de mis estudiantes del aula virtual de sexto grado, niños de 8, 9, 10 años. Y es muy interesante algo análogo entre ellos, hay un patrón, los materiales. Especialmente el niño, te voy a citar que, por ejemplo, no es lo mismo presentarle un PDF, que eso está cometiendo algunas marcas que venden libros, que no quiero decir cuáles, donde le dan a un niño un PDF, simple y sencillamente una foto. Cosas que, por ejemplo, una de las quejas de mis adultos fueron demasiado PDF, descargue, y el instructor ni tan siquiera le habla a usted a través de ese PDF, cuando ahora tenés tanta posibilidad de audios. Y he encontrado eso. Entonces la motivación se ve afectada. El asunto de motivación. El niño ingresa porque para él es un mundo nuevo. Cuando escucho un niño de 7 años, voy a entrar al aula virtual. ¿A qué edad yo hablé esa palabra? A un niño de 7 años hablándome de aula virtual o ambiente virtual. Entonces, colegas, realmente es aplicable, pero con niños más que todo, inclusive de primer año y preescolar, que están ingresando a estos ambientes. Uso el dibujo, narraciones, donde ellos cuentan su experiencia vivida. Este estudio que voy a terminar, lo espero en un año, con mucho gusto lo puedo compartir en primaria, aquí en Costa Rica, en un aula virtual que estamos utilizando con niños de primero y segundo ciclo. La siguiente pregunta. Sí, pregunta Mónica Díaz. ¿Cuáles son las categorías conceptuales que tienen definidas? Mónica, las categorías conceptuales, podríamos hablar que en investigación quali tienes fijas y otras emergentes. Yo creo que la principal desde la fenomenología que me he hecho es cuál es la experiencia vivida y a partir de ahí emergen categorías. No llevo nada algo fijo, sin embargo no soy neutral. Al haber evaluado tanto, por supuesto que estoy pensando en la interacción, en la calidad de los materiales, en el instructor, inclusive si se puede entender la comunicación. Pero el patrón principal de pregunta o categoría es: cuéntame cuál ha sido la experiencia vivida del curso. Y a partir de ahí empiezo a construir. Esto es un ambiente muy emergente. No es fijo, porque es la experiencia de cada uno de los participantes. Siguiente pregunta. Laya Juan. ¿Usted considera que la implementación de aplicaciones interactivas de manera eficiente se logra un mejor descubrimiento del conocimiento? ¿A qué dificultades se enfrenta su propuesta? Muy interesante pregunta. Todo tiene limitaciones en la vida. Yo creo que nada es perfecto.
si pudiera enumerar ventajas, he visto muchas, porque me ha permitido mejorar los diseños, dar recomendaciones a los profesores, hacer que esto se humanice más, que usted es más que un número o simplemente un correo o un ambiente virtual. Y yo creo que una de las limitaciones es los miedos de los estudiantes ante la crítica, porque ellos sienten, por ejemplo, y eso se da en ambientes cara a cara, que realmente conversar de los sentimientos, las emociones, cómo me siento yo, mi experiencia vivida, en el momento, eh, durante el proceso ha sido dificultoso. Al finalizar, una vez que la nota está puesta en ambientes académicos, es cuando emerge que todo el mundo está insatisfecho. Y ahí es algo que realmente es un reto, porque al final, colegas, díganme ustedes quién no va a estar feliz que realmente el aprendizaje se dé, que todos quedemos satisfechos de eso. Nadie planea un curso que lleva tanto recurso humano, para simplemente salir más que mal evaluados, es un poco insatisfechos uno mismo, ¿verdad? Entonces realmente el reto ha sido más que tecnológico, es que la gente se abra un poco, y yo le digo, pero no cuente nada. Un poco de reto. Sí, Mónica, con mucho gusto puedo enviar un ejemplo de las entrevistas. Tiene que ver un poco con este slide, de ahí yo me agarro, de estas preguntas, de la pregunta macro, ¿cuáles son las experiencias, percepciones, emociones, anécdotas, sentimientos y opiniones? Esa es mi pregunta macro, de ahí empiezo a subdividirla, porque te puedo decir que con los niños ahora estamos trabajando cuál es la emoción que ellos tienen al respecto, y han sido positivas, y otros dicen, oh, me gusta más el juego X que ellos juegan con sus iPads versus un aula virtual. Imagínate el reto de los diseñadores que una institución adopta el blended learning o un poco, ¿verdad? Entonces ahí es bien interesante, ¿verdad? Cómo podemos hacer ambientes más interactivos con los niños, que es una cultura visual muy diferente. Carmen, ¿alguna otra pregunta? Con gusto. Sí, hay dos más, hay dos o tres más. Dígame. Chávez Limón Raquel, ¿cuáles son los autores más representativos con los que se puede referenciar este tipo de investigación en educación a distancia? Bueno, buena pregunta. En este momento, por ejemplo, yo te puedo decir que a nivel propiamente, yo empiezo con los legendarios, como son Moustakas en los 90s, y el mismo, tenemos que contextualizar esto. La fenomenología y los enfoques cuales no emergen dentro de estos contextos tecnológicos. Hemos ido un poco ahí construyendo, pero ya en los Estados Unidos existen autores que tomaron todas, nadie llega en blanco, nadie es neutral, todos llegamos con una camiseta puesta, con unos paradigmas de autores que los hemos tomado y los hemos ido explorando, pero que yo te diga en este momento que existen, porque propiamente, inclusive, si usted lee las tesis de la UNED de España de evaluaciones, siempre van a citar a un Taylor y Botgan, que es uno de los papás de la investigación cualitativa. Pero ya existen autores norteamericanos que están dirigidos 100% a lo que es la experiencia también vivida de estos ambientes. En todo esto estoy tomando nota y Carmen, sería bueno que tenga esas preguntas y con mucho gusto voy a postear algunas recomendaciones que emergen de acá para un poco. ¿Cómo no, doctor? Le puedo pasar inclusive la URL donde están todas las respuestas para que usted, si quiere, complementar dentro de su espacio que está en la página del Congreso. Perfecto. Le voy a pasar la siguiente pregunta. Inés Cárdenas dice, Rafael, desde su experiencia, ¿considera que el docente en entornos virtuales debe desarrollar una motivación al alumno diferente a la de entornos presenciales? Bueno, yo considero que sí. Y más que diferente, no quiero hacer esta dicotomía,
porque igual uso fenomenología. Yo empecé como profesor presencial cara a cara con apenas 20 años en la universidad, muy joven, inicié mis pasos y siempre me preocupé por una cosa, será porque algunos profesores nunca me tomaron en cuenta y fui muy inquieto y siempre le ponían atención como a los que más hablaban o le ponemos atención a aquel que es más brillante y ese neurona espejo conmigo, contesta igual que yo, actúa igual que yo. Yo considero que para mí cada persona en un ambiente virtual es única y irrepetible, tiene una identidad y trato de descubrir a través de la fenomenología esa identidad para poder conversar con esa persona. Mínimo, en los cursos que doy a distancia, sea por chat, sea por ahora que tenemos más comunicación, antes era teléfono y era caro, especialmente si el centro no te pagaba la llamada, era por lo menos decir ahí, hola Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en el curso? Es Rafael Espinosa, te llamo desde Costa Rica, te llamo desde Houston. Ay, híjole, un gran impacto. Cosas pequeñas, detalles. Y en los ambientes virtuales a veces el detalle se pierde. Y damos todo como por sentado, asumimos cosas. Y yo creo que la motivación, cuando, especialmente con adultos, muchas resistencias, miedos, yo dejo esto botado, me voy, no participo. Entonces, por lo menos cara a cara, sin hacer dicotomía, yo veo al estudiante y le pregunto, ¿cómo te sientes hoy? Y en este sentido, la identidad de la persona detrás de la pantalla es importante. Tenemos una última pregunta. Dice Wilson Hernán Pérez, bueno, diría penúltima porque yo quisiera hacer una pequeñísima acotación al final. Wilson Hernán Pérez dice, la escala de Likert es un instrumento de medición o de recolección de datos que disponemos en la investigación social, pero al aplicarlo desde la red, ¿qué características tendrías en cuenta para aplicarla? Bueno, yo creo que Y si esos datos son confiables. Bueno, qué pregunta más fuerte, ¿verdad? Te puedo decir que la escala Likert mide aptitudes, ¿verdad? La actitud hacia, etcétera. Yo creo que en la vida siempre, más que hablar de validación y entrar en estas discusiones que yo le llamo non-resolved issues, como asuntos no resueltos, ¿qué es mejor? ¿Qué es aquí? Yo considero que es bueno tener, aquí viene la fenomenología, tú aplicas tu escala Likert, no le veo problema, te va a dar dato cuantitativo, 70% están de acuerdo en que Rafael Espinosa tuvo presencia social durante el curso. Pero eso lo complementas con algunas entrevistas, algunos grupos focales, algunos blogs donde la gente se diga tu correo no se va a ver, ahora hay formas de ocultarlo, para que la gente participe y que tengas también tipos de triangulación o dos vertientes de datos. Porque al final míralo así, ahora que la acreditación, la famosa acreditación es de moda, hay escuelas que están acreditadas que en el fondo yo no sé cómo ganaron acreditación. Salieron bien en las encuestas. Con eso te respondo. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, hablo de mi país y inclusive usted llega, los informes están listos con las escalas Likert. 90% dicen que los profesores atienden a los estudiantes y cuando hago los grupos focales con algunos estudiantes dicen todo lo contrario. Entonces realmente yo creo que esto es tener diferentes puntos de vista al respecto y no simplemente confiar entre comillas en un solo instrumento, tener varias posibilidades, yo le llamo posibilidades para conocer y comprender el contexto, que para mí la palabra comprender me encanta, explorar y comprender, porque medir, tienes ahí mediciones, pero ¿qué hay detrás del dato cuantitativo? Detrás de un dato cuantitativo debe haber algo cualitativo para poder comparar. Ok, bueno, yo solamente quería compartir que el año pasado hicimos una serie de talleres dentro del Congreso
no utilizamos ni siquiera una plataforma, sino sencillamente Claudio diseñó toda una estructura a través de la cual nos inscribíamos y participábamos. Y particularmente montamos un curso de Word, yo estuve como facilitador, e hicimos este tema de hacer la evaluación al comienzo, ¿qué esperas? Después cuéntanos una anécdota y cómo, qué hubieras hecho para poderla resolver, y finalmente cómo vas a usar lo que acabas de adquirir. Y particularmente para mí fue una experiencia súper interesante porque creé vínculos con cada una de las personas que participaron. Y hasta el momento, eventualmente, pues nos comunicamos vía redes sociales o vía el correo. Y le da a uno como facilitador una visión diferente de qué vas a entregar. No solamente es el programa rígido y fuerte, sino irlo moviendo para cerrar las brechas según las necesidades que se van presentando. Si tiene alguna otra observación que hacer, doctor, para ir haciendo el cierre. Carmen, gracias a usted por poner este ejemplo fenomenológico en el tapete, porque es un claro ejemplo de lo que al final persigo con compartir con todos ustedes, colegas, en esta mañana. Y es, no esperen, no tengo nada en contra de lo cuántico, ni mucho menos de lo cual, al final yo los uso, las escalas de medición o lo que sea, pero realmente ese vínculo que uno como instructor crea, yo creo que es el reto en cualquier ambiente, cara a cara, medianamente virtual, como gusten llamarlo, es la humanización. Pablo Freire muy claro lo hablaba, es el diálogo. Entonces yo creo que eso es lo que rescato, y gracias, Carmen, porque eso es un buen ejemplo de lo que en esta mañana yo perseguía con compartir con todos ustedes. Bueno, estimados compañeros y amigos, hemos llegado al final de nuestra primera conferencia. Estamos muy satisfechos porque ya superamos la cantidad mínima de el promedio de participantes del año pasado. En algunos momentos llegamos a 20 y eso es absolutamente estupendo. Así que los esperamos en la tarde, 1:30 hora de Venezuela y 3:30 hora de Venezuela. Tenemos 2 conferencias más. Y bueno, doctor, muchísimas gracias. Muy interesante, muy apropiado para las personas que estamos empezando a caminar en este mundo de la enseñanza virtual. Muchísimas gracias. Pueden ir retirándose de la sala para culminar la grabación.